Entonces vamos a analizar el caso de Carlos Monzón y victimario, Alba Alicia Muñiz Calatayud, víctima, ocurrido el 14 de febrero de 1988. Ocurrido el día de San Valentín, precisamente el día de los enamorados. Este hecho, que parecía olvidado en la historia criminológica argentina, tiene una nueva expresión a partir de una miniserie que se da en Netflix. Esto. Novedades del caso Monzón. ¿Monzón usted la mató, Carlos? ¿Qué pasó? No, ¿fue un accidente? Mirá. ¡Claudio! ¿Va a hablar? ¿O no va a hablar? Por supuesto que voy a hablar. Yo no tengo nada que esconder. Yo soy Carlos Monzón. Muy bien. En este contexto, nosotros vamos a indagar este crimen ocurrido ya hace 30 años, ¿verdad? Carlos Monzón había formalizado una pareja con Alicia Muñiz y luego, producto... fíjense por favor que hay alguien que tiene el micrófono abierto, si es tan amable de apagarlo. Bien, les decía, de la unión, producto de la unión, un niño, un hijo de ambos. Este es el contexto con el que en 1988 ocurre el caso Monzón, que vamos a ver ahora detalles de la escena del crimen, de la autopsia, etc. Pero lo vamos a ver en paralelo con lo que está ocurriendo en el año 2019-2020 con la aparición de la serie Monzón. Veamos. ¿Sabés qué ocurre? Tu abuelo fue condenado a 11 años de prisión por una figura criminal que es el homicidio y que nos permitió a todos visibilizar el tema de la violencia de género en la sociedad argentina, ¿no? El caso Monzón, igual que el caso de Carolina Lo, fueron dos puntos de inflexión para la criminología moderna y para que nosotros reconociéramos el tema de la violencia de género. Pero fíjate cómo él mismo te remarca, femicidio hoy, no homicidio. ¿No? Claro. En ese Hoy momento ni siquiera existía la figura del femicidio. Es muy probable, un segundito ya, es muy probable que esta serie, que ya inclusive yo he visto los avances en Netflix, creo que fue en Netflix, es muy probable que trate esto y coloque a tu abuelo en la verdadera posición que en ese aspecto tiene. Yo después, si querés, te cuento, a mí me tocó participar en una comisión de notables que se reunió en Mar del Plata hace 7 u 8 años, donde participaron toxicólogos, anatomopatólogos, neurólogos, criminalistas, criminólogos, médicos legistas, etc., juristas. Estuvo el juez de la causa y estuvo el fiscal de la causa, el doctor Carlos Pelliza, donde reanalizamos todo el caso Monzón. Y hay algunos resultados que a la luz de la ciencia moderna a lo mejor serían sorprendentes, pero no es el tema hoy. El tema que yo te quiero preguntar es, ¿cuál es la expectativa que tenés vos, tiene tu familia, frente a que yo creo que la serie, sin ninguna duda, va a mostrar esto con mucha crudeza? ¿Y cómo se lo toma mi familia? No, mi familia se lo toma bien, como dije recién. O sea, mi mamá siempre me dice, no hay nada que esconder de la vida de mi abuelo, fue pública, o sea...
Pero sí, o sea, ponerle, no podría hablar en nombre de mi mamá, pero lo que sí podría decir de parte mía es que me gustaría, si bien es biográfica la serie, también tiene su toque policial, como se lo ve en el tráiler. O sea, como me gustaría, obviamente está buenísimo que recalquen, como dijeron ustedes, hoy en esta época se está abriendo todo, antes era homicidio y es femicidio, por ejemplo. Está buenísimo que se aclare. Que se hable de eso también. Se aclare exacto. eso. Hoy, por lo menos mi generación tiene la capacidad de poder abrir la cabeza frente a esas cosas, frente a casos como estos. Yo lo tomo como un caso cualquiera, por más que sea mi abuelo. Muy bien. Esto eran los dichos del nieto de Monzón aludiendo a la serie. Vamos a entrar ahora en la propia investigación. Les pido que siempre tenemos que tener una visión de una perspectiva histórica. Como vamos a ver, hoy probablemente el resultado de la investigación llevaría a otra serie de resultados desde lo pericial, desde lo investigativo, pero fundamentalmente desde lo técnico. Esta era la causa judicial. Esta es la escena del crimen. Esta es la forma como apareció muerta Alicia Muniz. La muerte es por precipitación desde el primer piso de la casa. La policía científica en aquellos años, fíjense que las fotografías son en blanco y negro, había fotografía a color en 1988, pero por una cuestión de seguridad, la policía no mandaba a laboratorios externos a hacer las fotografías. Entonces la tenía que hacer en sus propios laboratorios y no tenía tecnología de fotografía a color, solamente fotografía blanco y negro. Hay muy pocas fotografías color que por supuesto se las voy a mostrar. ¿Qué es lo que encuentra la policía científica? Encuentra todo un reguero de sangre alrededor de ese chalet. Este es el plano hecho por la policía en aquel momento. Esa es la posición del cadáver. Y estos son todos los planos que se generaron a escala y en proyección del lugar. Este fue el balcón desde que cayó Alicia Muniz. Esta es una de las fotografías color que hay. Estas fueron obtenidas por la prensa. Y esta es la posición final de la víctima, así lo sentencia el charco de sangre que ustedes pueden ver en ese sitio. Bueno, en esta investigación hablé personalmente con el fiscal de la causa, lo nombré hace un rato en el diario de Mariana, el doctor Carlos Pelliza. Esta es la alcoholemia de Carlos Monzón. El de Alicia Muniz da 0,0, como pueden ver aquí, pero la de Monzón da 1,52 gramos por litro de sangre. Que luego vamos a estudiar en qué contexto tenemos que ver eso. Esta es la firma de la declaración indagatoria de Monzón, donde él mismo hace un plano de cuál fue la posición. Cómo él en su declaración dice que Alicia se va a tirar del balcón, que él la va a tomar para que no se caiga y que caen los dos desde el primer piso. Por eso yo les quise pasar la imagen del tráiler de la película. Carlos Monzón tiene un golpe fuerte que afecta a hombro y clavícula y que inclusive, vean los hematomas, ¿verdad? Escena. Se ignoraba que había habido un testigo del hecho. Un hombre, que es este que le estoy mostrando aquí, José Crisanto Báez, que desde ese lugar exactamente donde está ubicado, que le está mostrando a la prensa, desde ese lugar, el que estaba cartoneando, pudo ver en aquellos años este cerco que están viendo ustedes aquí en realidad estaba todo cubierto de ligustrina, luego fue quitada la ligustrina, esto se hace muchos años después, esta fotografía, pero él se para sobre una piedra que hay aquí porque escucha, se detiene un taxi, baja una pareja, la pareja discute, el hombre, cuando ya se ha alejado el taxi, le pega fuertemente a la mujer
grita y llora y se desplaza por el lugar y hay griterío entre ambos. Este hombre que están viendo ustedes en la pantalla en este momento, José Crisanto Báez, quien pasa a la historia de esta investigación como el cartonero Báez, está observando todo lo que ocurre. Se va a dormir a su casa. Cuando se despierta al mediodía siguiente, se da cuenta, a partir de las noticias televisivas, se da cuenta, digo, que a quien él ha visto pegarle a esa mujer es a Carlos Monzón, el campeón mundial de la doble corona de los peso mediano de box, ¿verdad? Y entonces se va a producir un fenómeno. El cartonero Báez va a pasar a ser alguien en su vida. Él, que es un cartonero, un hombre extremadamente humilde, va a empezar a ser estrella en todos los medios, diarios, revistas, televisión. Y fíjense cómo ratificó haber visto cómo la golpeaba y arrojaba por el balcón. ¿Es posible que Báez haya visto eso desde donde estaba? Claro que sí. Por lo tanto, puede ser cierto lo que dice el cartonero Báez. Pero ¿cuál es el problema que se va a dar? El cartonero Báez empieza a relatar que Monzón la toma del cuello estando dentro de la casa. Entonces se le pregunta, ¿cómo adentro de la casa? ¿Usted la vio? Sí, sí, lo que pasa es que la ventana me dejaba ver adentro. No, lo que ocurrió es lo siguiente. Se conoce el resultado de la autopsia y la autopsia indica que hay un mecanismo de estrangulamiento. Entonces, el cartonero Báez comienza a internalizar cosas que no vio. A ver, para que quede claro. Él es un testigo real y yo en lo personal que investigué mucho la causa esta. Es más, yo lo investigué para escribir un libro que después nunca me senté para producirlo, ¿no? Pero mi idea era escribir un libro justo cuando se cumplían 20 años, así es que hace 10, o más de 10 en realidad. Los 20 años fueron en 2008, ¿verdad? Y así que hace más de 10 años, hace 12 años de esto, que yo ya había reunido muchísima información sobre el libro que voy a compartir esta noche con ustedes. Entonces yo insisto en esto. Yo estoy convencido que el cartonero Báez lo que ve al principio es real, pero ¿cuál es el problema? Comienza a internalizar cosas que no pudo ver a partir de información que toma de que se publica la autopsia. El caso Monzón estuvo casi un año en los medios, especialmente en los diarios y revistas. La autopsia. La autopsia se practicó en el complejo Bucetich de la policía de la provincia. La patología de las muestras así lo certifica. Estas son las muestras para anatomía patológica, los preparados, el micrótomo, y acá tenemos observando coloreado los preparados en el microscopio, que indican las lesiones que hay en el cuello. Raffo, que intervino en esta causa, en esta segunda autopsia, como lo pueden ver aquí, hace coincidir su visión en la autopsia con la escena del crimen. Ahora, veamos esto. Y cuando exhuman el cuerpo, a los pocos días, comprueban que le habían extraído el músculo. Según la historia que me contó Vega Lesich, que él pudo reconstruir, esa operación clandestina se hizo después que la ambulancia salió de la morgue en un sanatorio de la ciudad de Mar del Plata, que era propiedad, no voy a decir el nombre, de una grande del mundo del espectáculo que estaba ese verano y que fue uno de los que más se deprimió por la muerte de Alicia Muñiz y lo que había hecho Monzón. Me reservo, él me dio el nombre, pero ya no está. Después fue protagonista a los pocos semanas, ¿no? Y bueno, fue la... Estás hablando del negro. Eso, el negro tuvo, o sea, un amigo, el negro tuvo que ver con esa operación
Él me dijo... Eso movió sus... Bueno, esto es una barbaridad, porque el músculo estaba. Fue más leyenda urbana que no estaba el músculo, pero llegar a decir que el músculo se lo sacó Alberto Olmedo ya de un grado de delirio que no tiene ni pie ni cabeza. Pero yo se los quiero mostrar para que ustedes vean el contexto de lo que es esta investigación, producto de la mediatización. ¿Ven? Forense dicen el músculo, no, los forenses no dicen eso, esa es la interpretación que se hace. El músculo fue explorado en la primera autopsia, no es que no estaba. Hay cortes que yo se los mostré a ustedes, fue cortado en la primera autopsia. Personalmente yo lo hablé con Rafo esto. Acá estamos con Rafo en Mar del Plata, justamente reanalizando el caso Monzón. Monzón, a partir del informe de autopsia, de la primera autopsia que se hace en Mar del Plata, que en realidad las dos autopsias terminan coincidiendo, no hay diferencias. Todo el mundo cree que una autopsia se opone a la otra, es más, son versiones periodísticas. La autopsia, una vez conocido el resultado de la primera, Monzón se presta para hacer la reconstrucción del hecho. Ahí lo tienen a Monzón, poquitos días después, el juez de la causa, abogados, testigos, etcétera. Este es el juez, García Collins, que era el juez que intervenía. Acá lo tienen a Monzón dándole las explicaciones de cómo fue la caída. Y aquí, policías, funcionarios policiales que interpretan uno a Monzón porque no puede hacerlo, porque habrán visto que está vendado, y la mujer policía, Alicia Muñiz. Él dice que sí, que la tomó del cuello, pero en este lugar. Ahora, con estos datos que yo les di a ustedes, que por supuesto falta mucho que vamos a analizar, porque vamos a hacer una investigación retrospectiva, yo les estoy dando lo que hay. Con estos datos que yo les di a ustedes, con esta información, el caso Monzón va a juicio oral. En el juicio oral y público se repite todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes con una característica. El cartonero Báez va a ser procesado por falso testimonio. Yo voy a volver a insistir con esto. El mejor testigo que estaba instalando la violencia de género en el caso fue el cartonero Báez. Pero lamentablemente comenzó a abundar en declaraciones y encima las decía en la prensa. Entonces cada vez que decía algo en la prensa, el juez de la causa lo llamaba, perdón. Entonces usted vio adentro de la habitación, sí, yo vi. Le tomaban juramento nuevo, ampliaban su declaración, declaró tantas veces, llegó un momento con tantas contradicciones y falsedades, pero yo insisto, el cartonero Báez es un hombre con primitivismo psíquico, no era un hombre que lo hacía con mala intención, lo hacía porque escuchaba y lo internalizaba y luego lo transmitía, ¿verdad? Y en realidad transmitía cosas que no vio, que no escuchó, etcétera. Quedando nulo el testimonio del cartonero Báez, Monzón resulta condenado a 11 años de prisión. Ustedes dirán, ¿por qué no perpetua? Porque no estaba casado con Alicia Muñiz. Y en aquellos años el código decía, el que matare a su cónyuge, ascendiente, descendiente o cónyuge, a sabiendas que lo son. El hecho de ser su pareja circunstancial o concubinato, si ustedes quieren, no indicaba una unión que justificara para aquellos años, ese viejo código, que justificara la pena de prisión o reclusión perpetua. Entonces, la jurisprudencia indicaba entre 11, 10 y 15 años de prisión, más o menos, que hoy indudablemente sería perpetua y mucho más con el marco de la violencia de género, ¿verdad? Monzón es condenado y recluido en la cárcel de Batán. Ahora, vamos a hacer nosotros el análisis de la escena de crimen. Yo tomé del doctor Israel Castellanos, el forense cubano, que en 1957 hizo un análisis pormenorizado de las manchas de sangre. Escribió un libro llamado Las manchas de sangre en policiología. Vean lo que dice Israel Castellanos. El asesinato, el homicidio, el llamado expresivamente
delito de sangre es tan superlativamente frecuente, está tan profundamente difundido, que el cálido líquido purpurino mantenedor de la vida del hombre no cesa de brotar, correr y manchar. La hemorragia producida por la lesión mortal, sangre salida por la certera herida, más o menos copiosa, escribe con signos escarlata en el hecho criminal su desenvolvimiento y mecanismo. Él lo que hace, Castellanos, es la clasificación de las manchas de sangre, cuáles son de proyección, cuáles son de caída, cuáles son estáticas, y a su vez las estáticas de qué altura provienen, cuáles son dinámicas que nos marcan el sentido de marcha de la persona que va herida, las características del instrumento utilizado muchas veces. El análisis de las manchas de sangre muchas veces nos da una visión clara de cómo ha ocurrido el hecho, ¿verdad? Por cierto, hoy en día, con la herramienta que tenemos desde 1994-95, que es el ADN, el valor de la mancha de sangre es inconmensurable, ¿verdad? Entonces, fíjense, la policía científica hace una descripción de las manchas de sangre que se encuentran. Estas son actas de la causa, de las manchas de sangre que se encuentran en el lugar, ¿eh? Y entonces la policía científica genera una hipótesis en base al análisis de las manchas de sangre, conforme a esta nomenclatura que les acabo de mencionar, que se las voy a subir al chat que tenemos en WhatsApp para que la tengan, la clasificación de las manchas de sangre, ¿verdad? Entonces, les decía, nos fuimos a Mar del Plata y estuvimos en la casa. Aquí es donde estacionó el taxi. Aquí es donde comienza el desplazamiento de Carlos Monzón, la discusión, y según el cartonero Báez, el golpe, ¿verdad? Habrían ingresado por aquí y habían girado todo el trayecto alrededor de la casa. Desde este lugar se ve perfectamente, el cartonero Báez estaba en la calle lateral, pero como ustedes ven, el balcón se ve perfectamente desde cualquier lugar. El cartonero Báez simplemente tuvo que estirar un poquito la cabeza. Vean la mancha de sangre que aquí está indicando la posición final de la víctima, ahí donde cayó. Y entonces, yo con la computadora hice este trabajo. Fíjense, el reguero de sangre que encuentra la policía científica va mostrando en realidad cuál fue el comportamiento de la víctima. Ahora, la herida que la va a llevar a la muerte es la herida que tiene en la cabeza, ¿verdad? Zona frontoparietal. Esta es la posición final, que se coincidiría con lo que nos indica a nosotros el cartonero Báez, ¿verdad? Vamos a avanzar. Entonces, este fue el trayecto que hizo herida Alicia Muniz. Con ese golpe, porque son las únicas dos heridas sangrantes que tienen. La de la cabeza no podría ser, porque habría muerto antes de subir la escalera, así que necesariamente tiene que ser la del labio. Este es el primer análisis que hacemos. Vemos cómo fue el desarrollo del hecho. Y luego viene, no se puede saber lo que ocurrió dentro de la casa, pero luego viene la caída. Hay una cosa que es cierta. La herida es vital, cayó con vida, pero no se defendió y cayó boca abajo. Y existen mecanismos instintivos que se llaman mecanismos de defensa en la caída, de poner los brazos. Lo hace la gente aunque haya caído de las Torres Gemelas, aunque haya caído de un sexto piso o aunque se haya arrojado. Instintivamente ponen las manos cuando llegan al piso. Y Alicia Muniz no la puso
Por eso tiene ese golpe en el cráneo. O sea, cayó en estado de inconsciencia. Lo que no teníamos en ese momento es el ADN para testificar las manchas de sangre, o sea, hacer la testificación genética de las manchas de sangre. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Aquí tomamos escrituras de Monzón y recurrimos al autor de estos libros. Signos de enfermedad en escritura, el doctor Pedro Foglia, profesor del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, autor de este otro libro, Tendencias Criminales en la Escritura, que justamente yo prologué. Y le pedimos que analizara la firma de Monzón al momento del hecho, que es esta que están viendo ustedes aquí, que es la de la declaración indagatoria, esa firma. Y la comparara con otras firmas de Monzón de los documentos de identidad, de autógrafos que firmó él. Y entonces vemos una serie de características distintas en la firma actual con relación a la firma histórica de Monzón. Y esas características de tremulaciones, de dubitaciones, de temblores, ¿a qué obedece? Alcoholismo. Les aclaro que el grafólogo nunca supo que era la firma de Monzón. Como ustedes ven, la firma es ilegible, así que yo nunca le dije que era la firma de Carlos Monzón. ¿Y qué es lo que me indica? Presencia de alcoholismo. Pero no de alcoholismo esa noche, de alcoholismo crónico, porque él cuando presta la declaración indagatoria ya pasan más de 24 horas, ya no tiene alcohol en la sangre. Alcoholismo crónico. El otro tema fue Alberto Olmedo, como ustedes habrán visto, el 5 de marzo de 1988, 20 días después del caso Monzón, en la ciudad de Mar del Plata, Alberto Olmedo cae del piso 11 del edificio Maral, frente a lo que sería el Cabo Corrientes. Y aquí hablé personalmente con este señor que están viendo ustedes ahí, Eduardo Faceto, que era el representante artístico de Alberto Olmedo. Porque era importante conocer, a ver si Alberto Olmedo se había suicidado y esto tenía vinculación con el caso Monzón, porque eran muy, muy amigos, realmente casi como hermanos el afecto que se tenía. Y la conclusión fue que Alberto Olmedo fue un accidente jugando en el piso 11 del edificio Maral. De cualquier manera, no afecta al hecho del que estamos hablando, lo menciono por la característica particular de que se dijo que Olmedo le hizo sacar el músculo del cuello a Alicia Muñiz, que es una barbaridad, ¿cierto? Veamos nuevamente, y relacionado con el tema del alcoholismo, a Agustín Monzón, el nieto de Monzón, que tuve oportunidad de preguntarle en el diario de Mariana también. ¿Qué pensás del alcoholismo que indudablemente... ¿Sabes que yo escribí un libro sobre este caso, que después no publiqué? Viajo a la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe y me instaron a publicarlo, y después por ustedes, por la familia, yo no lo quise publicar porque creía que era abrir nuevas heridas, pero tengo todo el material para ese libro. ¿Qué pensás de otro flagelo que permite visibilizar el caso Carlos Monzón, que es el alcoholismo? El alcoholismo. Y yo siempre, porque viste que uno se cría, por lo menos yo me crío con muchos rumores, pasaba esto, pasaba lo otro, yo tengo en casa las respuestas, pero también mi mamá es la hija y le duele un montón, o sea, hablar del tema, son temas muy sensibles en la familia que sinceramente hoy en día no se habla mucho, más que todo nos quedamos con el presente y con todo lo que luchó mi mamá para poder unir a la familia de vuelta. ¿Pero por qué decís eso? La violencia del Monzón está atada en la investigación que yo hice para el libro, hablé con personal policial, su oficial es muy viejo, ya su oficial es mayor y a punto de retirarse de la comisaría 33, de la comisaría de Belgrano. Cada vez que el comando radioeléctrico decía incidencia en la calle, creo que era Montañese, no me acuerdo de la casa, che, vayan otra vez Monzón.
y encontraban siempre el mismo cuadro, que era Carlos Monzón totalmente borracho. Él mismo lo reconoce públicamente, después estando en la cárcel. Susana Jiménez habla Y de eso. aparentemente lo que da pie, que es un fenómeno que se da normalmente la violencia de género, la presencia del alcoholismo, es lo que da pie a la extrema violencia. Yo tengo inclusive las cartas manuscritas de Alicia Muñiz, que se han publicado inclusive en un blog, donde ella relata todo esto. Yo te quiero felicitar por tu valentía, porque estás hablando indudablemente de tu sangre, ¿no? Y me encanta la posición que tenés. Por eso es bueno a lo mejor que vos seas el que lo diga, más que nosotros, que ya tenemos una posición reconocida en este sentido. Quería que completaras el tema del alcoholismo, por favor. Y el tema del alcoholismo, por lo menos en casa, siempre lo he tratado Chema, y el abuelo era adicto, como dicen en las redes, como dicen en la tele. No, o sea, tu abuelo no era ningún adicto, o sea, tu abuelo salía, se tomaba champán, esto, lo otro, pero él tenía muchas noches, sinceramente, o sea, era una estrella, una figura, y eso lo determina, pero no lo justifica tampoco. Muy bien. En realidad sí era un alcohólico, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a pretender que el nieto nos diga eso, lo hacemos nosotros desde lo técnico. El otro tema es si había presencia de alguna sustancia psicoactiva. No se encontró nada, pero vamos a volver a hablar del dosaje de alcoholemia. Como yo les dije, 1,52 gramos por litro. Ahora, ¿qué ocurre? Eso es al momento de la extracción. Pero ¿cuál es el problema? Monzón ingresa con una lesión en el hombro, por lo tanto, lo primero que se le hace es colocarle una vía con suero fisiológico. El suero fisiológico reduce la alcoholemia. Esto que están viendo acá, este gráfico, es el gráfico de reducción de la alcoholemia, ¿verdad? La alcoholemia tiene una subida que se instala desde el momento de la ingesta. Este es el momento que se instala. No nos olvidemos que la ingesta de alcohol es por boca, por el tubo digestivo. Luego, a través de las paredes del tubo digestivo, del estómago, de los intestinos, etcétera, pasa a la sangre, y comienza a circular en el torrente sanguíneo. Entonces, esta es, en realidad, esta curva muchas veces se meseta. A ver qué me pone en el chat. No, pero la de Olmedo no tiene nada que ver. La de Olmedo sí, digo, pero no estamos hablando de Olmedo, estamos hablando de Monzón ahora. Sí, la de Olmedo sí, digo. Pero continuemos con esto. Entonces, la alcoholemia sube, aquí hay una meseta en realidad, y luego comienza a caer. En base a la reducción del índice de alcoholemia se hace el cálculo, el médico, nosotros le decimos, a la hora de la extracción tiene tanto alcohol en sangre, cuánta alcoholemia tenía al momento del hecho. Entonces, veamos cuáles son los grados, presten atención que esto es muy importante, de la intoxicación alcohólica aguda. Primer periodo, entre 0,50 grados, yo les recuerdo que 0,50 para arriba está prohibido conducir, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Hay algunas provincias que directamente no se puede tener alcoholemia. No se puede tener ni 0,25, nada. Pero en la provincia de Buenos Aires, en la mayoría de los lugares, es 0,50. Los conductores, por ejemplo, que son profesionales, no pueden tener ningún tipo de alcoholemia, ni 0,10. Pero un conductor común puede tener 0,50. Entre 0,50 y 1,50 gramos litro, excitación psicomotriz, euforia, llanto inmotivado, risa, uno la pasa bien, taquicardia, con reflejos normales, alteración de movimientos reflejos y automáticos. Segundo periodo de intoxicación alcohólica aguda. El segundo periodo de 1,50 gramos litro a 2,50 gramos litro. Presten atención a esto. Ebriedad parcial, depresión del sistema nervioso central, visión borrosa o doble, incoordinación muscular, hipotensión arterial y taquicardia, hipoglucemia, baja el azúcar,
acidosis láctica, hipotermia, uno tiene frío. En general se piensa que cuando uno toma alcohol esto da calor, no es cierto, es al revés. Por eso en invierno uno cree que hay que tomar alcohol para que el cuerpo levante la temperatura. No, todo lo contrario, hay que tomar sopa, hay que tomar caldo para que el cuerpo levante la temperatura. No alcohol. Lo que pasa es que la sensación cuando uno toma un trago de una bebida fuerte, coñac, grapa, etcétera, la sensación es de calor, pero en realidad es todo lo contrario. Ahora, el tercer periodo, que es de 2,50 gramos litro a 3,50 gramos litro. Se denomina ebriedad completa, depresión del sistema nervioso central, somnolencia, estupor, taquicardia, hipotensión arterial, baja la presión. Otra leyenda urbana, otro folclore, dice, tiene baja presión que se tome un trago de alcohol. No, 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 no. La baja presión no se levanta con alcohol, todo lo contrario, baja más. Hipotermia, o sea, seguimos con el tema de la baja temperatura, hiporreflexia, muy bajos los reflejos, hipoalgesia, quiere decir que hay resistencia al dolor, que es muy común, es anestesia. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se terminaba la anestesia, se lo emborrachaba al soldado para operarlo en combate. Los médicos tenían alcohol, se mezclaba el alcohol fino con agua, una solución de alcohol, y se lo emborrachaba, y así se lo operaba, porque genera una suerte de anestesia el alcohol. Y amnesia temporal, se olvida esas cosas. Ahora, cuarto periodo de intoxicación alcohólica aguda, entre 3,50 a 4,50 gramos litro, puede sobrevenir el coma alcohólico, hipotensión arterial marcada, baja la presión tremendamente, bradicardia, comienza el corazón a acusar, apnea, o sea, problemas de tipo respiratorio, analgesia superficial y profunda, ya acá la anestesia es total, superficial, y llega un momento que es profunda, hipoglucemia, baja drásticamente el azúcar, hipotermia, de nuevo, paro cardiorrespiratorio y muerte. Esto se da entre 3,50 a 4,50 gramos litro. ¿Hemos tenido casos de muerte por consumo de alcohol? Sí. ¿Hay gente que tolera más de esto y no se muere? También. Existe lo que se llama la tolerancia al consumo de alcohol y hay gente que puede ingestar mucho más. En el caso de autos, el doctor Daniel Silva hizo el cálculo cuánto tenía Monzón de alcohol en sangre al momento del hecho, calculando las horas. Entonces, de acuerdo al horario en que se les trajo la sangre, Monzón tenía entre 1,92 gramos litro y 2,32 gramos litro. Si quieren, volvemos a ver cuánto es. Y ocurría más o menos acá. Es ebriedad completa, depresión del sistema nervioso central, somnolencia, estupor, taquicardia, hipotensión. Monzón estaría en este estado cuando cometió el crimen. Pero, con la siguiente salvedad. Al haberle sido reducida la alcoholemia por la vía que le colocaron con suero fisiológico, seguramente tenía mucho más alcohol en sangre, así que es muy probable que hubiese ingresado al cuarto periodo. Que en el caso de Monzón, contra lo que dijo el nieto, que vamos a comprender porque es el nieto, además tampoco es un investigador forense el nieto, ¿no? Él sí era un consumidor habitual de alcohol porque surge de la misma escritura de él, que es otra evidencia forense, ¿verdad? En el tercer periodo se hallan notoriamente alteradas las funciones cognitivas y volitivas, por lo que el sujeto pierde la facultad de comprensión de sus actos y de dirigir sus acciones. Esto es el estado en que Monzón habría cometido el crimen. Si ustedes hacen este análisis, Monzón, de acuerdo a este análisis, es inimputable. Ahí tienen la fuente. Silva, Daniel Héctor, ebriedad alcohólica e inconsciencia, consideraciones psicotoxicológicas forenses, Comunicaciones Forenses 2013, Academia Nacional de Ciencias, Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses,
página 40 y sucesivas. Acá tienen la fuente de la publicación del doctor Silva, ya que hoy en día tanto se buscan las publicaciones, ¿verdad? En la revista Lancet, etcétera. Bueno, pues eso está referido con las vacunas. Pero acá tienen la publicación forense del caso. Intoxicación alcohólica que se encuentra el segundo y 3 gramos litros. Se caracteriza por ataxia locomotriz, con inestabilidad en la marcha y en la posición de pie, alteración en la autocrítica. Se ha perdido la inhibición de los impulsos, como así también las funciones cognitivas y volitivas, de funciones del conocimiento y de la voluntad. El individuo pierde la comprensión de sus actos, la capacidad de dirigir sus acciones. Esto no lo dice Silva, lo dice la doctora Tabela de Riu, ¿sí? En su libro de psiquiatría forense, Aspecto Penal, Civil y Laboral, Buenos Aires, Lerner, página 219. O sea, estas son las fuentes que estarían indicando que Monzón podría haber cometido este crimen y ser inimputable. No podemos ahora cambiar la historia. Yo lo que le estoy diciendo es lo que es una investigación forense a la luz del siglo XXI. Otro nivel de discusión debe establecerse para definir la embriaguez plena como causa eximente de responsabilidad criminal. Podríamos fijar este nivel sin riesgo a cometer graves errores en 2 gramos litro. Con esa cifra hay una grave perturbación de las funciones psíquicas. Gisbert Carahui, J.A., Medicina Legal y Toxicología, Barcelona, 6ª edición, 2004, página 887. Yo lo que les muestro es las fuentes de lo que yo investigué. De cualquier manera, esto no es, nunca lo publiqué con relación al caso Monzón, pero quiero que ustedes vean, porque a mí me interesa hacer un análisis objetivo. Yo no tengo ninguna duda de que lo de Monzón fue un femicidio, el marco de la violencia de género y de la ebriedad que siempre está presente en la violencia de género o en casi todos los casos de violencia de género. Como yo les decía, yo me ocupé de ir a la comisaría 33 y personal de la 33, suboficiales viejos, que lo dije en televisión, ahí en el diario de Mariana, hablé con ellos y me decían que cada vez que había un hecho en la calle Montañés, tal, me decía, otra vez Monzón borracho. E iba la policía y lo convencía a Monzón y se lo llevaba. Yo comparto ahora con ustedes, que lo presentamos en el diario de Mariana, yo conseguí los manuscritos de Alicia Muñiz relatando lo que era su vida con Monzón. Vean. La vida de las personas, en el caso de Monzón no va a ser la excepción, hay polémica alrededor, pero es muy importante el material que nos acercó el profesor, un material que yo honestamente nunca había visto, creo, profesor, que no ha sido publicado nunca, ¿no? No, porque el único original tuvimos acceso nosotros. En el año 2006 se reunió en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata un encuentro de tipo académico donde se convocó a todos los que tenían que haber tenido que ver de uno u otro modo el punto de vista jurídico, pericial, médico-legal, etcétera, con el caso Monzón, para hacer todo el análisis forense. Estuvo convocado el doctor Osvaldo Raffo, el doctor Osvaldo Curchi, los 2 titulares de cátedra, Raffo que había participado en la investigación, el doctor Carlos Pelliza, que entiendo que lo están personificando, que fue el fiscal de la causa, debo aclarar, uno de los fiscales más probos de la provincia de Buenos Aires, jubilado ya para desgracia de los bonaerenses, ¿no es cierto? Porque la época llegó, estuvieron magistrados y estuvo el doctor Daniel Silva, que lo convocamos habitualmente aquí, el psiquiatra forense, el doctor Luis Cuitco, también titular de cátedra de Medicina Legal, para analizar el caso Monzón. Entonces, yo pedí tener acceso a la causa. Me dieron acceso a la causa, lo que me dio la idea de hacer una investigación para escribir un libro que yo iba a titular como Alejandro Dumas 20 años después, la segunda parte de Los Mosqueteros, y de pronto me encuentro con un manuscrito de Alicia Muñiz que me pareció sumamente importante. El único manuscrito y el original estaba glosado a la causa. ¿Por qué? El doctor Pelliza quería, aunque no existía la figura del agravante por la violencia de género que tenemos hoy en día, no existía, y vemos la pena que fue condenado Monzón es verdaderamente exigua para la barbaridad del crimen que fue. Pero, insisto, él quiso fundamentar el tema de la violencia de género ya en aquel momento como preexistente y que iba a desencadenar
en la muerte de Alicia Porque además Muñiz. había que probar que eso no había sido un accidente. Claro. No, como contó absolutamente. Monzón. Él lo había relatado, Claro, ¿no? como Y lo que- relató. Y como tenemos en todos los casos de violencia de género, siempre es parte de un proceso. Exacto. Esto lo Claro. decimos en la facultad y lo compartimos Primero aquí es con un los casos. empujón, Claro. ¿no? Primero es un maltrato, es un maltrato verbal. oral, psicológico, bien. una palabra, después un empujón, después un golpe, después una caída y la muerte, ¿no? Muy bien, entonces así presentamos nosotros La vida de estos manuscritos y vean lo que escribe de puño y letra Alicia Muñiz. Mi separación se dio por problemas de agresiones y situaciones críticas, estando Carlos siempre en estado de ebriedad. Presten atención a este dato que va sumando a la información que nosotros ya tenemos. Luego vamos a abrir un espacio al final para debatirlo el caso, así que todos van a poder opinar y hablar. La madrugada del 11 de agosto de 1986 se puso como loco diciendo que me iba a matar y me dio un cachetazo estando el nene, o sea, Maximiliano, su hijo, delante y escuchando todas las barbaridades que decía que iba a hacer. Cuando vi que me arrinconó y me iba a pegar de manera brutal, le pedía por favor que no lo hiciera, que Maxi estaba allí mirando. Al otro día, le dije que así tampoco podíamos seguir, que él no cambiaba más y que yo ya no aguantaba más, que no sabía qué iba a hacer, que me dejara tranquila vivir con el nene. Lo hizo por unos días hasta que volvió a aparecer como siempre a cualquier hora de la madrugada tocando el timbre borracho y había que aguantar todo lo que se le ocurriera hacer o decir. Nunca me animé a no abrir la puerta, no sé si por miedo al escándalo o qué. El viernes 17 de abril que llegó, a las 5 de la madrugada, peor que otras veces, mejor dicho, incontrolable, tocó el timbre, pateaba la puerta. Y así pueden ver acá otra vez, salí corriendo como pude del piso 17 de la calle O'Higgins, donde él vive. Como decía, salí por las escaleras de servicio corriendo y pidiendo auxilio, y él salió corriendo detrás mío. Llegué a planta baja y estaba el portero del edificio, Marcelo Alderete, que me sujetó y me llevó a su casa con su esposa. Trataron de tranquilizarme y yo estaba como loca porque Maxi había quedado solo allá arriba llorando. Bueno, y el resto de estos manuscritos, que yo, insisto, encontré de casualidad, de alguna manera relatan el proceso que va a terminar con la muerte de Alicia Muñiz, ¿verdad? Ahora, el folclore, la leyenda, ha instalado que Monzón era un boxeador, porque acá hay que sumar dos cuestiones. El alcoholismo indudablemente está presente, lo indica el dosaje de alcoholemia del día del crimen. Pero vamos a ver cómo es la historia de Monzón. Existe una especie de folclore, leyenda urbana, que indica que Monzón como era un boxeador que tenía brazos largos, se defendía muy bien y él nunca fue golpeado. ¿Verdad? Que en realidad era golpeador, no golpeado. Esta es una pelea célebre de Carlos Monzón con Benny Briscoe, donde Monzón quedó casi noqueado en el rincón, como lo están viendo ustedes ahí. Yo la recuerdo, yo la vi esa pelea, fue aquí en el Luna Park, ¿verdad? Miren a Monzón, está mirando el reloj porque ya está a punto de caer. No obstante, la ganó la pelea. Después lo charlamos, Luna. Bárbara la pregunta, pero después abrimos los micrófonos y lo charlamos para que escuchen todos. Ahí con Benvenuti, y miren ahí. Y entonces, estas son fotografías de las peleas, donde indudablemente fue golpeado como cualquier otro boxeador. 28 de agosto de 1963, en el Luna Park, Argentina, frente al platense Antonio Aguilar, fue una contienda difícil. En box una contienda difícil no es otra de que puño va, puño viene. 28 de junio del 64. Estos son crónicas que investigué yo. Río de Janeiro, Brasil, ante Felipe Cambeiro. En el combate tuvo 3 caídas. Solamente se puede caer en box y a uno le pegan. 9 de octubre del 64, después de un combate parejo y durísimo,
Eso es, insisto, golpe va, golpe viene. París, 14 de junio del 72, Jean-Claude Gaultier. En su tercer defensa, Monzón la pasó mal. Los dos anduvieron por el piso. 11 de noviembre, ganó por puntos en fallo unánime tras sufrir el asedio del norteamericano en el 9º round. Esta es la pelea de Benny Briscoe que les mostré antes. Y así, en todas las peleas, o en muchas de ellas, Monzón golpeó sin ser golpeado, pero en otras tantas golpeó y fue golpeado, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiero indicar es que él fue golpeado como todos los boxeadores. Y entonces, cuando un boxeador es golpeado, se da un fenómeno que se llama encefalopatía traumática crónica. Yo les recomiendo al que le interese este tema que vea la película Concussion, que habla de los jugadores de fútbol americano que de pronto, sin motivación alguna, matan a su familia. Y hubo varios casos. Y esto obedece a esta patología. Dificultad para pensar, conducta impulsiva, depresión o apatía, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para planificar y realizar tareas, inestabilidad emocional, abuso de sustancias, pensamientos o conductas suicidas, irritabilidad, agresión, dificultades en el lenguaje y el habla, deterioro motriz como dificultad para caminar, temblores, pérdida de movimiento del músculo, debilidad o rigidez, problemas para tragar, problemas de visión y dificultad para enfocar la vista, problemas para sentir aroma, demencia. Y a esto se lo llama daño axonal difuso. No pretendo que lo entiendan, se los cuento nada más, que es lo que se conoce como la lesión cerebral acumulativa por golpes permanentes. Lo mismo que presentan los jugadores de fútbol americano, esos que usan el casco, que es bastante parecido al rugby. Estudios sistemáticos en boxeadores de Gran Bretaña mostraban un síndrome progresivo aún después de la interrupción de las peleas, con fallas de memoria, pérdida intelectual generalizada, cambios conductuales con reacciones violentas, forma de síndrome del lóbulo temporal y frontal. Esta es la publicación. Y esto es lo que se generan, esos microfusiones. Se le va generando un daño cerebral que aquí lo tienen en una autopsia, cómo se visualizan esas microfusiones de sangre. Y acá la pueden ver en esta tomografía. Ahí ven esas microfusiones. Esta ha sido la historia del caso Monzón, que el jueves 14 de marzo de el jueves 8 de enero de 1995 murió en una ruta de la provincia, donde estaba cumpliendo el final de la sentencia. Y en ese lugar, en la provincia de Santa Fe, es donde se encuentran los restos de Carlos Monzón, y frente al lugar preferido de él, donde estuve obviamente también, en la provincia de Santa Fe, donde a él le gustaba comer pescado de río y donde todo es una especie de museo del caso Monzón o de Carlos Monzón. Ahí enfrente se encuentra este monumento que hoy indica que es un femicida. ¿Y qué fue del cartonero Báez? Veamos. Báez, ¿usted derrotó a Monzón? La verdad que yo creo que lo he derrotado, pero no con los puños, sino con la verdad. Báez, ¿y qué quiere hacer con esa derrota de Monzón, con ese triunfo de Báez? Para mí no es un triunfo por la humanidad y para la mujer desvalida, que es golpeada y maltratada por los hombres. Con ese acontecimiento, con esa derrota de Monzón, ¿usted quiere hacer un libro? Desde ya, quiero hacer un libro porque todo aquel que lo lea, vea y comprenda que yo lo que he escrito
era pura y santa verdad. Báez, se habla insistentemente de que Monzón podría ser liberado. Primero, por una reducción en la pena, luego porque ya estaría en términos de comenzar a gozar de una serie de beneficios, como es pasar los fines de semana fuera de la cárcel. ¿El libro tiene que salir antes de que ello ocurra? Yo pienso que sí, porque después de todo, él tiene que purgar el beneficio y la maldad que ha cometido. En una palabra, es liberado por su plata y porque la gente realmente lo aprecia como campeón, porque tiene un título, pero el título no valoriza a la vida humana cual él quitó. Bueno, les presenté al cartonero Báez de la Villa El Caracú, que es autor de este libro, Yo derroté a Monzón. Y ustedes saben que el hombre mejor informado sobre Carlos Monzón era el único que lo iba a visitar a la cárcel, el periodista Ernesto Cherkis Vialo. Así que tuvimos oportunidad de analizar el caso largamente con él. Cherkis Vialo fue el que redactó el libro Mi verdadera vida de Carlos Monzón. Veamos. Este sábado, a 32 años de la muerte de Alicia Muniz, el caso Monzón como nunca lo viste. Vamos a hablar de si fue un crimen o fue un accidente, cuáles son las pruebas, cuál es la realidad. Él estaba consciente, era imputable. Encontrá todas las respuestas en otra atrapante emisión de la nueva temporada de Crimen y Misterio. ¿Llevó esto a que hoy tengamos el delito de femicidio? Yo creo que sí, fue el primero que permitió visibilizar el tema de la violencia de género y del homicidio, lo que llamábamos en aquellos años crimen pasional. El caso Monzón en Crimen y Misterio con Tuni Coleman y Raúl Torre. Este sábado a las 11 de la noche por el 9. Bueno, y entonces con Coleman estuvimos largamente analizando este caso con el periodista Ernesto Cherkis Vialo. Les cuento que después de que terminó el programa nos quedamos horas charlando con él y conociendo detalles de su relación con Carlos Monzón. Otra vez hicimos un programa sobre el crimen de Bonavena también, que fue sumamente interesante, ¿verdad? ¿Para qué quiere boxear? Pega bien, ¿eh? Yo cuando subo al ring pego, y pego fuerte. Olvídense la tapa de los diarios. Vinimos a buscar todo, vamos a llevarlo todo. ¡Claudio! Tengo a alguien para presentarte. Yo no la maté, fue un accidente. Dígame cómo puede estar una madre que acaba de perder a su hija de esa manera, ¿no es cierto? Eres un monstruo. Ahora nos toca demostrar que Monzón no la asesinó. Quiero enterrarla. La cloaca más profunda y que se pudra ahí hasta el día que se muera. ¡Soltame, soltame! Yo sé quién mató a la Alicia Muniz. Le tiene que creer la Argentina entera a usted, Carlos, el mundo. Muy bien. Y con